días, hermanos. Que la paz y la gracia de Dios se repunte en nuestros corazones. Amén. Permite, Señor, que en esta mañana pues te hayas regocijado, porque no te empiezas a regocijar. Ya venimos de nuestra casa ya regocijados porque venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor y venimos a reunirnos como iglesia, ¿no? Y gozarnos como juntos, ¿no? Yo me gozo cuando lo veo a ustedes también y completan mi gozo también, y yo le completo su gozo. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiero compartir en esta mañana sobre el tema la Gran Comisión, pero quería dar un repaso por toda la Biblia. No lo vamos a leer todas, porque sería ya durar una semana o más, pero son unos pequeños tópicos como recordatorio del plan orquestado de Dios. La hermana Ada, cuando estaba orando, ahorita mencionó a Dios como el Dios de gracia y el Dios soberano. El hermano Arsenio estuvo hablando y empezaba hablando de el Dios que cumple su promesa. Y quería empezar pues hablando sobre esa promesa, sobre ese pacto que Dios ha venido siempre, y ese trato de Dios con el hombre, sobre esa gran comisión, el cual a veces decimos la gran comisión y nos vamos una vez a Mateo 28, donde Jesús pues allí eligió y comisionó a los apóstoles, pero hay una gran comisión, y cuando hablamos de una gran comisión es porque Dios desde el principio venía comisionando a grandes hombres para traer un propósito en su plan orquestado. Hermanos, antes de leer pues, los versos bíblicos que vamos a leer, quería entrar en esta introducción de la palabra comisión. Y comisión significa asignación especial. Es una asignación especial, y Dios durante todo el tiempo fue comisionando o eligiendo personas para llevar a cabo su orquestado plan. Y empieza con Abel en el libro de Génesis, ofreciendo sacrificio de obediencia a Dios. Después con Enoc, dejando testimonio de haber agradado a Dios. Después con Noé, como pregonero de justicia. Con Abraham, padre de la fe, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y después le dicen a Isaac, te será llamada descendencia. En Jacob, cambiando su nombre en Israel, que significa padre de muchedumbre. En José, bendiciendo a su pueblo antes de salir de Egipto. Pero también comisionó en Moisés, escogiendo antes de ser maltratado, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.
Y en Moisés vemos un gobernador. En Moisés vemos asignado un libertador. Y en Moisés vemos una tipificación de Cristo. Después en Josué, repartiendo la tierra prometida a su pueblo después que llegaron, Moisés los saca de Egipto. No entra a Egipto, no entra a la tierra prometida. Josué sigue, pero Josué entra a la tierra y reparte allí. Pero también vemos que comisionó jueces para juzgar al pueblo. Después comisionó profetas para hablarle al pueblo. Comisionó reyes para guiar al pueblo. Y comisionó un sacerdocio para enseñar al pueblo. Y después entra en esta gran parte de la gran comisión nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, comisionó a Jesús para salvar toda la humanidad que se perdía en delitos y pecados. El libro de Hebreos capítulo 1, de verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios viene hablando desde el principio de la creación a través de una gran comisión que ha comisionado para traer palabra de conocimiento y de aliento a su pueblo. Y viene comisionando a hombres y a mujeres, el cual van dejando un testimonio de que Dios es un Dios de promesa, de que Dios es un Dios de pacto, y que hoy nos ha dejado a su Hijo Jesús, el cual Él ha hablado y sigue hablando por sí solo de su obra en la cruz del Calvario, del sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y podemos ver el ejemplo de cuando Jesús llega y está allí hablándole a Nicodemo. Nicodemo va donde Jesús porque hay una necesidad. Nicodemo sabía que había alguien que había de venir a redimir a su pueblo, pero como hombre natural esperaba un redentor, un rey que viniera a redimir al pueblo de la esclavitud, del yugo del Imperio Romano. Ese era su sentir y ese era su parecer. Pero él ve que Jesús viene de Dios y reconocía esto.
él tiene que darse cuenta que Jesús era enviado de Dios y él corre de noche a los pies de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, aquí hay un diálogo que es entre Nicodemo y Jesús, o entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo entra y le dice en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, y él le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no es de parte de Dios. Pero Jesús le contesta y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y él dice: pero ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le contesta en el verso 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sé si te das cuenta del privilegio que tiene Nicodemo de estar hablando con Jesús. Y si tú te pones a analizar un poco y dices: yo quisiera tener ese momento de querer hablar con Jesús así como anduvieron los discípulos, como habló Nicodemo allí con él y cómo Jesús le daba la respuesta. Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo: es necesario que tú nazcas de nuevo, pero no físicamente, sino espiritualmente. Que venga de nuevo, que nazca de nuevo. Y él le dice: el viento, no te maravilles, que yo te he dicho, no te sorprenda por esto. El viento sopla de donde quiere y nadie lo ve. Solamente lo siente, pero así es el que es nacido del Espíritu. Déjame decirte una cosa, hermano. En el momento que nosotros creemos en Jesús, hay una obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida que Dios empieza a hacer, porque el Espíritu Santo forma parte de esa gran comisión y empieza a hacer una obra en nuestra vida, pero es como el viento. Lo sentimos, pero no lo vemos. Pero sí sentimos su presencia. Y Jesús le estaba dando a entender a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo del Espíritu, tienes que recibir y reconocer, tú tienes que creer que yo soy el enviado de Dios y que solo le quedó la salvación, que solo le quedó la vida, pero hay una obra del Espíritu que tiene que hacer en ti. Tú no lo vas a ver, pero lo vas a sentir. En esta gran comisión estamos tú y estoy yo, que Dios ha comisionado en nosotros un compromiso. Pero hay una pregunta aquí en el verso 9 de Juan capítulo 3. En el verso 9, Jesús, Nicodemo le dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No sé si te ha hecho esa pregunta
alguna vez Jesús habla contigo por medio de la palabra? No la entiendo, pero puedo hacerme la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Jesús le contesta en el verso 14 y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, aquí Jesús le pone a leer la historia porque ya ellos la sabían y le manda a Levítico capítulo 21 verso 9, donde el pueblo, cuando estaba por el desierto, comenzó a criticar a Moisés, empezó a criticar a Dios porque el pueblo tenía que dar la vuelta rodeando el territorio de los amonitas y tenían que pasar cerca del Mar Rojo, y como la vuelta era bastante lejos, ellos empezaron a criticar a Moisés, a criticar a Dios y decirle es que era mejor llevarnos otra vez a Egipto o devolvernos porque que nos vamos a morir. Y empezaron entonces la serpiente venenosa a picarle, y dice que había mucha mortandad. Y dentro de tanta mortandad llega y se acercan a Moisés y le dicen, el pueblo, hay muchos que están muriendo porque la serpiente le están picando. Y Moisés se presenta en oración a Dios presentando el problema, y Dios le dice, levántate una serpiente ardiente. Y Moisés hace una serpiente de bronce y la pone allí. Ahora, cuando la persona era mordida por la serpiente, lo llevaban a mirar aquella serpiente de bronce y no moría. Déjame decirte que, hermanos, que ahora, cuando somos mordidos por el pecado y vamos a morir físicamente o espiritualmente, acudimos a Cristo y miramos a Él. Amén. Por eso aquí Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él estaba diciendo, tú tienes que mirar a Cristo, tienes que mirarme a mí. Hermano, mira a Cristo. Amén. El autor y consumador de la fe. Así como Moisés levantó aquella serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquella persona tenía que mirar a la serpiente de bronce para no ser muerto, y tú y yo tenemos que mirar a Cristo. Es que no hay otra forma, no hay otra condición, no hay otro medio de ir. Solamente tenemos a Cristo. No hay otro camino. Porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos que no sea por medio de Jesús. No tenemos otra escapatoria. Y la Biblia dice que el que entre al cielo por otra puerta, está el ladrón y salteador. No hay otra puerta. No hay más, se llama Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano de iglesia, no ponga la mirada en el hombre. No ponga la mirada del pastor, no ponga la mirada en aquellos que predican bonito. No ponga la mirada en lo que dicen que solamente Dios prospera y están mirando lo terrenal. Mira a Jesús. Él fue el que murió en la cruz de Calvario.
Él fue el que derramó su sangre por ti y por mí. Él es el que nos da libertad y nos da franca entrada para entrar al reino de los cielos. Aquí hay un llamado en estos versos donde Jesús tiene esta comunicación con Nicodemo. Y el llamado aquí es creer. Él está llamando a Nicodemo a que crea. Un llamado y es creer. Creer en aquella promesa que Dios había prometido y que se hicieron visibles ante la humanidad. Cuando Dios le dice a Abraham, Isaac te es de dar descendencia, ahí estaba el plan de la promesa divina, el cual venía Jesús. Y que se hizo visible. Y muchos anduvieron con él, y muchos creyeron en él, y muchos lo vieron crucificado. Y tú y yo hoy le vemos salvando una humanidad. Y lo vemos porque somos limpios por medio de la sangre de Jesús. Y Dios ahora te ve santo, te ve limpio, porque te ve cubierto con la sangre de Cristo. Ese es el plan orquestado de Dios desde el principio de la creación, porque en Dios no hay un plan B. En Dios nunca ha existido un plan B, siempre todos los planes de Dios son plan A. Desde el principio. Dios todo lo tiene planificado. No se ha ido inventando las cosas, sino que todo lo tiene planificado. Por eso servimos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, y a un Dios que cumple su promesa. En Hebreos capítulo 6, el verso 17 a 20, dice el escritor a los hebreos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que Jesús hizo. Había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había una cortina que separaba, y el pueblo tenía que llevar la ofrenda, los sacrificios, y se quedaba afuera, y los sacerdotes cogían ese sacrificio y presentaban en el altar, pero el pueblo no podía entrar, solamente que el sacerdote, y cada año un sacerdote apartado durante todo el año tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer esa ofrenda. Y el sacerdote tenía que entrar santo, apartado, sin mancha,
con una cuerda atada aquí. Y si se escuchaba al sacerdote allí con la campanita, se escuchaba, el pueblo escuchaba que estaba vivo. Porque si el sacerdote entraba con contaminación y moría allí, nadie podía ya sacarlo, tenían que jalarlo. Porque el que entraba moría en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué sucedió? Que Jesús vino y se ofreció una sola vez y para siempre. Y dice que entró por nosotros, entró por ti y por mí al lugar santísimo. Y la Biblia dice que el velo se rasgó en dos. Y nos dio libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Ahora no necesitamos ir donde un sacerdote, sino que tenemos un sacerdote eterno por los siglos de los siglos, que se llama Jesús. Por eso hoy tú y yo estamos aquí, porque hay una gran comisión que Dios desde el principio de la creación tiene orquestada y va llevando su plan orquestado a donde Él quiere, no donde el hombre quiera. El verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hermanos, hay dos cosas y la palabra inmutable, aquí hay un atributo de Dios. Ahora yo quiero que tú, cuando vayas leyendo la Biblia, puedas analizar un poco y mirar los atributos de Dios. Porque una iglesia que no enseñe los atributos de Dios al pueblo, es una iglesia que no está conociendo lo que es Dios. Que tiene que conocer los atributos de Dios. La palabra inmutable es que no cambia, no muda, no hay falsificaciones. Dios es un Dios real y Él dice que es imposible que mienta, porque Dios no cambia, el hombre cambia. El hombre cambia. Y si vemos los tiempos, van cambiando y se va modernizando y el hombre se va modernizando, pero Dios sigue siendo Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dios sigue siendo Dios. Aunque tú cambies, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo fiel y sigue siendo soberano. Aleluya, gloria a Dios. Tú puedes cambiar y puedes cambiar de ideales y puedes cambiar de planes. Puede cambiar de opiniones, puede hacer lo que quiera, pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y por eso nosotros le alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Dice dos cosas inmutables. Y estas dos cosas son promesa y juramento. El verso 18 dice, por dos cosas inmutables, Dios nunca mentiría. Que es la promesa y el juramento. Cuando Él le prometió a Abraham y se juró por Él mismo, que le iba a dar promesa, le iba a dar bendiciones y que en Isaac sería bendita todas las naciones. Había una promesa allí y un juramento el cual Dios jamás podía decir que no o negarse a hacerlo, porque Dios es fiel y sea Dios, Dios verá y todo hombre mentiroso. Promesa y juramento. Dice en Génesis 22, 18, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra
por cuanto obedeciste a mi voz. Ese fue el juramento que él le hizo allí a Abraham. En Génesis 22, 18, bueno, desde el verso 5, y empieza diciendo: juro por mí mismo que tú vas a tener descendencia. Y el verso 18 dice: y en ti serán benditas todas las naciones. No dice la familia, dice las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermano, Jesús, antes de ascender al cielo, comisionó a los apóstoles. En Mateo 28, 19 y 20. Y él le dice a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y de ¿qué? El verso 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Y así termina diciendo el escritor: amén. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Empezó una gran comisión en Jesús para toda la humanidad. Jesús comisionó a los apóstoles y comisionó a Israel como modelo a los gentiles, pero los judíos, muchos creyeron y otros desecharon. El libro de los Hechos, capítulo 13, versos 44 al 48, dice: el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Pablo era judío también. Cuando Jesús le estaba hablando a los apóstoles y le estaba hablando antes de Jesús ser ascendido al cielo, él le dice: no se vayan de Jerusalén, quedaos aquí hasta que reciban la promesa. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Ellos se quedaron allí y le dice: no se vayan hasta que reciban la promesa durante unos días. Y duraron 10 días. Y a los 10 días ya allí se celebraba la fiesta del Pentecostés, que es el 50 días que celebraban desde la salida de Egipto. Y ellos celebraban esos 50 días después de la Pascua, que significa paso o pasar por alto. Y cuando celebraban esa fiesta, estaban allí y allí
fue derramado el Espíritu Santo, porque esperaban la promesa, porque Dios es un Dios de promesa y un Dios que cumple su promesa. Pero primeramente tenía que llegar, por eso Pablo aquí le dice, era necesario que se hablase a ustedes primero la palabra del Evangelio, pero ya que ustedes la rechazan y no se ven dignos de una salvación, entonces nosotros nos vamos a los gentiles, porque ellos sí que la necesitan. Pero primero le llegó allí, porque Jesús le dice, quedaba allí en Jerusalén y predicaba el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero primeramente tenía que empezar por casa. El Evangelio tiene que empezar por casa. El Evangelio tiene que empezar por nuestra casa. Y sé que es difícil, pero tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por nosotros, vivir la palabra de Dios. Y sé que llega un momento que los hijos van a no querer seguir, en que muchos amigos te van a desanimar, pero Dios siempre cumple su promesa, porque Él es un Dios de pacto y un Dios fiel a su palabra. Hermanos, por último, comisionó a las iglesias en los cuales estás tú y estoy yo. Por último, comisionó a las iglesias, porque esta gran comisión no es del pastor, no es de los apóstoles, aquellos que ya están aquí registrados en la Biblia, no es de los ancianos. La gran comisión es para todas las iglesias y tú eres iglesia. La responsabilidad del Evangelio no recae solamente en el pastor, no recae en los líderes, recae en todas las iglesias. Somos responsables, tú y yo, de llevar el Evangelio a tantas personas que se pierden, que andan sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero no tienes excusa de decir es el pastor que tiene que predicarla. Tú también tienes que anunciar la palabra de verdad. Esta gran comisión, hermano, Dios siempre ha escogido hombres. Y hoy te ha escogido a ti y a mí para anunciar la buena nueva de salvación. Vas a poner excusas, sí. Por eso no te exime de tu responsabilidad. Porque a cada persona está llamado para anunciar la buena nueva de salvación. Cada persona está llamado a vivir una vida digna delante de Dios. Una vida dispuesta delante de Dios. Él nos ha llamado hoy como iglesia, a cada uno de nosotros. Y hay un compromiso. La piedra está en nuestro tejado. La piedra está en tu tejado. Está en mi tejado. Y está en ti y en mí si la queremos mover o se nos cae el tejado encima. Pero hay una responsabilidad que no recae en los líderes. Hay una responsabilidad que no recae en el pastor. Hay una responsabilidad que no recae en los ancianos. Una responsabilidad que no cae en el misionero. Hay una responsabilidad que recae encima de todas las iglesias, los que son redimidos por la sangre de Cristo. De predicar la buena nueva de salvación. Por eso es tiempo, hermano, que podamos reconocer de que Dios comisionó desde el principio de la creación a grandes hombres y que hoy te toca a ti y me toca a mí.
porque tenemos el Espíritu Santo, quien nos da a nosotros la sabiduría para seguir adelante y para poder hablar la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Yo creo, hermanos, que aquí ya estamos representados todos. Y él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos ese real sacerdocio que Dios nos ha escogido y que también nos ha mandado anunciar el año de la buena nueva de salvación, anunciar el año de refrigerio, aquella vida, aquella alma que anda sin Dios, sin fe, sin esperanza. Hermano, para esta comisión es fundamental 3 requisitos. Ya que yo quiero que tú te hagas partícipe de esta gran comisión que Dios comisionó y que hoy ha puesto una responsabilidad en ti y en mí. Hay 3 requisitos y la primera es fidelidad, porque Dios es fiel. Diligencia. Y tercero, disposición. Primero, fidelidad. Segundo, diligencia. Tercero, disposición. Cuando tenemos estas 3 cosas, vamos a tener un cuerpo dispuesto para anunciar la buena nueva de salvación, no importando lo que puedan decir, no importando el desánimo que pueda llegar, no importando la tormenta que pueda pasar, nos vamos a sentir comprometidos, porque hay un compromiso que Dios ha puesto en nosotros y es la gran comisión. Jesús tuvo un diálogo con Nicodemo. Y hoy, ese mismo diálogo que tuvo con Nicodemo es el diálogo que Él quiere tener contigo y quiere tener conmigo. Nicodemo se acercó a Él y le preguntó: ¿cómo debo hacerlo? Y ese es el diálogo que tú y yo tenemos que tener con Jesús. Acercarnos a Él y decirle: ¿cómo? ¿Cómo debo hacerlo? Dame la sabiduría. Dame la valentía. Dame la fortaleza espiritual. Dame el conocimiento. Dame el discernimiento de tu palabra. Dame el denuedo para hablar de ti como debo hablar, como lo decía Pablo. Pero ¿cómo debo hacerlo? Enséñame, Señor, porque no sé nada. Ese diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo es el mismo que Él quiere tener contigo y conmigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.